Este no es un vídeo como los que solemos publicar. No os vamos a enseñar los sitios donde hemos estado, ni dónde hemos comido o los hoteles donde nos hemos alojado. Tampoco os vamos a enseñar la composición de nuestras fotos. En este vídeo no aparecerán paisajes espectaculares ni lugares increíbles. En este vídeo os mostraremos lo que hemos sentido al ver algo profundamente impactante y doloroso. La historia de la humanidad tiene momentos de gran tristeza, y este fue uno de ellos. Al entrar en el campo de concentración de Mauthausen, lo primero que te choca son los contrastes. Fuera de la zona de los presos está el edificio de la comandancia, lugar donde se encuentran las habitaciones y oficinas de los mandos de las SS. Cerca de este edificio había una piscina y un campo de fútbol para el recreo de los nazis. A escasos metros había personas trabajando hasta morir o asesinadas sin piedad. Este contraste entre dos mundos, uno al lado del otro, nos dejó helados. ¿Cómo puede alguien jugar un partido de fútbol o bañarse en la piscina un día caluroso mientras cientos de personas mueren al otro lado del muro? La respuesta a esta pregunta la descubrimos un poco más tarde. Esta era la única entrada al campo de concentración. Por aquí pasaron más de 190.000 personas camino a un funesto destino. La magnitud del recinto nos sorprendió y nos dejó claro el por qué fue uno de los más importantes del Tercer Reich. Cuando los presos llegaban, eran enviados a la sala de desinfección, donde les rapaban la cabeza y les daban unos viejos uniformes. Desde ese momento se les asignaba un número que debían aprender en alemán para evitar castigos o la muerte. Esta sala nos dejó una sensación de angustia que duró el resto de la visita. Tratarlos como meros números era el primer paso de los nazis para que los presos perdieran su propia identidad. Las barracas estaban destinadas al alojamiento de los presos. Las condiciones eran pésimas. En esta habitación dormían en literas 300 personas, encerrados y sin posibilidad de ir al baño. En invierno el frío era mortal y en verano la calor era asfixiante. Los nazis idearon un plan para sacar a relucir lo peor de la condición humana. Crearon la figura del capo, un preso que se encargaba de otros 20 presos. Los capos dormían en la habitación contigua. Era del mismo tamaño que la de los presos, con la diferencia que eran solo 15 en lugar de 300. Tenían acceso al baño y a la ducha. Eran los responsables de esas personas y, con tal de mantener ese estatus y su propia supervivencia, maltrataban a sus propios compañeros. A finales de la guerra, estas barracas llegaron a albergar a 2.000 personas, una cifra que no puedes creer posible. Nosotros miramos hacia arriba de la barraca, imaginando la sensación de calor producida por la tela negra que hacía las funciones de techo. No había lugar para la esperanza. La explotación de la cantera fue la razón inicial para ubicar el campo en esta zona. Los presos llevaban un bloque de granito de unos 20-30 kilos a lo largo de una escalera de 186 peldaños que debían subir entre 10 y 12 veces al día. Lamentablemente, los presos asignados a este trabajo no sobrevivían más de 3 meses. Al ver la escalera, un escalofrío te recorre el cuerpo. Cientos de personas murieron en la cantera. Los presos españoles solían decir: una victoria más cada vez que subían el último peldaño. Era una forma de lucha interior por sobrevivir y enfrentarse a los nazis. Andando por el campo de Mauthausen es difícil imaginarse el día a día de unas personas condenadas desde su llegada, donde el dolor era diario y el instinto de supervivencia no siempre ganaba. Las verjas electrificadas de 380 voltios eran una salida a la barbarie. El peso medio de los presos era de 42 kilos. No había enfermería,
solo una zona donde abandonaban a su suerte a los presos que no podían seguir trabajando. Al llegar a la zona de los hornos crematorios y la cámara de gas, tuvimos que parar un rato antes de seguir grabando. Nos tomamos nuestro tiempo para recuperarnos lo suficiente para poder mostrar la última parte de nuestra visita al infierno. Aquí se quemaban los cuerpos de los presos asesinados. A menudo eran tantos que no daban abasto y tenían que almacenarlos en otra habitación. La cámara de gas era solo para probar su funcionamiento, para posteriormente utilizarla en otros campos. Se calculan más de 90.000 personas fallecidas en Mauthausen y los subcampos. ¿Cómo se puede llegar a este punto? Salimos al exterior para ver el Parque de los Monumentos e intentar aliviar el malestar general producido por todo lo que habíamos visto. En 1949, Francia levantó el primer monumento en memoria a las víctimas. Posteriormente se sumaron a esta iniciativa otros países. En cada monumento hay fotografías y escritos de los familiares. Después de la sensación de angustia que sentimos durante toda la visita, este momento de paz nos tranquilizó. Seguramente por eso es el final del recorrido. Mauthausen quedará grabado en nuestro recuerdo. Sabíamos a lo que tenernos al ir, pero no nos imaginábamos lo que nos iba a afectar. La historia no debe quedar en el olvido. Es una lección para no repetir los mismos errores. Podemos vivir sin odio y en paz. Esa es nuestra esperanza.